Hoy vamos a hablar de la película El Expreso de Medianoche, ¿no? Película de los 70, 1978, de la filmografía de Alan Parker. Hace poco ya mencioné una de sus obras, Art de Mississippi, y bueno, creo que está cerca de ser su mejor obra, ¿no? Pero bueno, ha tenido una filmografía grande, dispar y de muy buenas películas, ¿no? Así que ya sería gusto personal, supongo. Bueno, esta película hay mucho de qué hablar, ¿no? Ya que es muy interesante y es una película potente y muy buena, ¿no? Buen signo buen ejemplar del buen cine de antes, ¿no? Bueno, la película es una adaptación de, bueno, una parte de la vida de Billy Hayes, una historia real, ¿no? Que era un tipo estadounidense que se fue de viaje a Turquía con su novia, pero a la vuelta se cargó con hachís. Compró unos de estos de hachís, se los enganchó al cuerpo y tal, y planeaba cruzar el charco, ¿no? En avión y volverse a Estados Unidos, y ahí el hachís no era para tráfico ni tal, como él decía, ¿no? Era para él, para algunos amigos, es decir, no se pretendía convertir en narco, pero claro, algo evidentemente ilegal y que además en Turquía está considerado uno de los peores crímenes que puede haber. Y ya sabemos eso de las diferencias de ley. La moral no es objetiva, la justicia tampoco, y que sea la justicia o el sistema penal o legal justo ya es otra cosa, ¿no? Entonces, lo que en Estados Unidos te pueden caer muchos años, ahí te puede caer incluso pena de muerte, ¿no? En otro país, ¿no? China o donde sea. Entonces, es lo que tiene esto, ¿no? En algunos sitios robas y te meten unos días en la cárcel o bajo multa o lo que sea, en otros sitios te cortan la mano, ¿no? Entonces, bueno, son las diferencias del mundo, las diferencias de culturas, y yo creo que se ajusta una buena moraleja a esta historia, ¿no? No hagas lo que no debes en un país que no conoces porque puedes pillar fuerte, y es lo que le pasó a este tipo Billy Hayes, que se pasó años y años en una prisión en Turquía por un crimen que realmente es grave, pero claro, no comparemos una prisión de Estados Unidos, de Europa, con una de Turquía, ya que las condiciones que se viven ahí no son las mismas, hay tratos inhumanos que vejan los derechos humanos, así que no es lo mismo. Y esta es la historia de este tipo, ¿no? Ya que, bueno, había muchos problemas en aquella época cuando él intentaba salir en el avión, había mucha guardia policial porque si decía que iba a haber un atentado o algo así, y lo pillaron con las manos en la masa. Fue a prisión, pero claro, no es lo mismo, como ya digo, y hubo muchos agravios en el caso, una mala relación política entre Turquía y Estados Unidos, él podía ser hasta visto como un preso político, y le hicieron la puta vida imposible, pasó las 1000 putadas ahí. Sin duda, ya por la temática, creo que podríamos decir que es una de las mejores películas de Alan Parker, pero lo que está seguro decir es que a nivel de reparto, aunque tenemos a buenos actores como John Hurt, y el resto de personajes ya de ahí, actores turcos, tal, lo que sea, es tan genial, es la película de Brad Davis, es decir, es el papel de su vida, lo de Brad Davis en esta película, es decir, nació para este papel, posiblemente su mejor interpretación. Momentos de cólera absoluta y de trasfondo humano que él representa brillantemente, ¿no? También destacar que el guion es de Oliver Stone. Sin embargo, hace películas como esta y bueno, ya siempre tendrá en sus espaldas lo que fue aquella mierda de película de World Trade Center, pero bueno. Y muy destacable también decir que la música, la banda sonora es de Giorgio Moroder, ¿no? El DJ y tal, ¿no? Que empezó con poquito y luego se hizo grande, y además pues crea una muy buena base para esta película, una muy buena banda sonora, muy destacable, que compagina muy bien con algunos momentos y tal. Pero bueno, el tema es, tipo lo meten en prisión y ya no es el pasar frío, el estar jodido, sino que además no habla el idioma, no conoce a nadie, y bueno, se hace un poco amigo de algunos otros extranjeros que también están ahí, pero ya le dice uno, yo llevo aquí como 3 años, y ¿sabes por qué? Porque intenté pasar 100 gramitos o no sé cuánto de coca o no sé qué, y en cambio el protagonista pasaba por un puñado más, ¿no? O algo así, y vamos, se queda con una cara de ¿cómo? ¿Solo por eso? ¿No? Luego el tema del trapicheo que se hace con cigarrillos y tal, ¿no? Con muchas cárceles, pero bueno, muchas palizas, muchas hostias, es decir, los guardias no se matan demasiado en vigilar, y los guardias lo que hacen mucho también es torturar, ¿no? Es decir, hay una cosa muy especial de la película que hace el jefe de los guardias de la prisión, tipo gordo así, peinado tal, que es su especialidad, que vamos, en la película lo ves y te duele a ti de lo bien hecho que está y de lo cruel que es, que son pues poner a los presos, levantarle las piernas, atárselas a un palo o lo que sea, ¿no? Entonces con una porra darles en la palma de los pies, pero ¡pah! Pero unos hostiazos de la hostia, en la palma del pie, ¡pah! ¡pah!
hasta tal punto que no pueden ni caminar, ¿no? Luego, pero bueno, tienen que andar para que no se les hinche, que será peor. Y luego unas palizas inhumanas que dejan a algunos tipos con hernias, con tal, es decir, acojonante, pero acojonante. Además soy un tío muy hijo de puta, que es como el chivato de la cárcel y tal y cual, y bueno, la cosa va en plan de, bueno, me han caído poquitos años, el juez le he caído bien, ha sido indulgente, digamos, pero luego cuando ya faltan como 50 días para que el tipo salga de la cárcel, el de esto de Estambul dice que de eso nada, y encima van a agraviarle la condena, es decir, a meterle muchos más años y muchos más años, ¿no? Sin posibilidad de condicional ni nada, ¿no? Lo cual le joden la vida a Billy Hayes, pero de cojones, pues que le hunde, ¿no? O sea, imaginaoslo, habéis pasado 3 años o lo que sea infernales en esa cárcel, recibiendo palizas, siendo humillado, pasando frío, pasando calor, en un país que no conoces, sin ver nunca a tus padres, ni a tu novia, ni a nadie, en la otra punta del mundo de tu casa. Y cuando te faltan 50 días para irte, ya que dices, va, ya falta poco, aguanto, me he portado bien, no he insultado, no he pegado a ningún guardia, me he comportado como preso, tal, dentro de lo que cabe, te dicen, no, es que te vas a pudrir aquí muchos más años. ¿Cómo se te quedaría de ti la cara? Vamos, es que se te hunde el mundo, ¿no? Entonces eso, Brad Davis, el actor, es que lo calca la realidad, estoy seguro. La escena del segundo juicio, o cuando viene su novia y tal, es decir, impresionante, ¿no? Entonces ya en ese momento ya no es el palo, voy a ser un buen preso, es decir, a la mierda, me fugo, ¿no? Entonces él planea una fuga con otros presos, tal, y no esperes ningún tren, ningún expreso donde él se vaya a ir, sino es una expresión de eso del expreso de medianoche, que significa la huida, ¿no? Cuando alguien se va, coge el expreso de medianoche, pero como dice uno, aquí el expreso de medianoche no para nunca, es como decir, es imposible huir de aquí, ¿no? No es que tenga una seguridad enorme, pero que como te pillen te van a hundir, es que igual te meten a perpetua o te matan, o yo qué sé, ¿no? Vete tú a saber, porque los guardias disparan a matar. Entonces, pues, el tipo ya planea lo que hacen muchos otros presos extranjeros, fugarte de la cárcel, cruzar la frontera a Grecia y a partir de ahí pirarte, ¿no? Y a tomar por culo, pero bueno. El sistema de justicia penal y las cárceles de Turquía quedan como el puto culo, retratadas con mucha realidad en el momento en el que pasó todo esto. E incluso me parece que el gobierno de Turquía vio la película, vio cómo impactó al mundo y hasta los gobernantes dijeron, joder, vamos a ablandar esto un poco, ¿no? Es decir, hasta se modificaron cosas del sistema penal turco, de las cárceles, por el resueno de la película, ¿no? Hasta a los gobernantes les parecía demasiado cruel, ¿no? En fin, ya veis lo que es la película. Y bueno, como ya digo, va a ser a partir de ese momento el intento de fuga, ¿no? Maravillosa composición sonora, maravillosa película y bueno, destacar unas cuantas cosas. Realmente la película tiene algunas flipadas, algunas cosillas que no corresponden con la realidad. Como el final, ¿no? Es decir, el cómo se fuga el protagonista. Y también otra cosa, ¿no? Que es que hay una escena muy curiosa de la película en el que, bueno, a ver, eso es una cárcel, ya sabemos la homosexualidad y está candente en todas las cárceles y en Turquía es algo visto especialmente mal, pero se hace igualmente en cuanto se tiene la oportunidad y nadie mira, ¿no? Digamos. Y Billy Hayes llega un momento en el que está en una ducha y tal, es una escena, ¿no? En la que está en la ducha y tal, entonces viene otro de sus compañeros que también es extranjero y le empieza a tocar y se besan, pero él le rechaza, ¿no? Es decir, como que no, igualmente no lo rechaza, ¿no? Y esto realmente en la vida real, en la historia real de Billy Hayes, que él escribe en su biografía, él sí tuvo relaciones homosexuales con otros presos, ¿no? Cosa que aquí en la película quisieron como quitar, ¿no? En plan para ser más políticamente correctos con los Estados Unidos de la época, o el pensamiento occidental, o lo que sea, o el criterio comercial. Pero bueno, realmente lo que está bien es que no lo ocultaron del todo, es decir, se deja entrever un poquito que hubo algo, por ejemplo, lo cual se agradece, ¿no? Ya que hay películas que han sido mucho más valientes y que han sido repudiadas, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Magno de Oliver Stone, en la que simplemente por decir que Alejandro pues era bisexual, pues la película fue catalogada de menuda mierda, menuda basura, no sé qué, tal, etcétera, ¿no? Bueno, la película es sublime, es muy buena y aunque tiene pues un poco de espectáculo y tal, tiene momentos épicos como la salida final, el momento de girar en el sentido contrario, todas las putadas de los guardias y sobre todo una de las escenas más grandes de la película, que es el segundo juicio y sobre todo la venganza que se toma Billy Hayes con el chivato de la cárcel. En serio, es una de las escenas más explosivas, brutales, adrenalínicas y bestias que he visto en todas las películas que he visto en mi vida. La de cuando Billy se chiva se venga del chivato, ¿no? En fin, es acojonante, es
brutal como está hecha la escena, el tío habla un idioma que ni se le entiende, vamos, digno de un maestro del cine, lo que es a nivel actoral y a nivel de dirección, esa escena, brutal. Solo ya por esas escenas, ¿no? Es decir, la del juicio, la del final y la de la pelea, ya vale la pena ver la película, en serio. Un peliculón con mayúsculas. Gracias.